Puede parecer que tu experiencia de la realidad es cohesiva, unificada, pero en realidad hay múltiples componentes de la conciencia, de la experiencia que están unidos al conglomerado, o lo que parece ser la experiencia homogénea de tu percepción, de tu conciencia en este momento. Memoria 3. Procesamiento de filtros perceptuales. Narrativa interna. Quizás imágenes internas. Hay muchos aspectos de cómo procesamos el aparente mundo tridimensional. Cómo procesamos la información. Cómo reflexionamos sobre lo que aparentemente sucede en el mundo exterior. Así, a veces, puedes llegar a ser consciente de ciertos aspectos de eso. Quizás te des cuenta de un componente de tu experiencia, como la narrativa interna. Y esto puede ser valioso, puede ser práctico cuando se trata de investigar la naturaleza de quién y qué eres, o la naturaleza de la experiencia, o la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, para empezar a ser conscientes de manera abierta o directa de la forma en que nos distanciamos de la realidad, aparentemente. Cuando nos identificamos con los pensamientos, la forma en que juzgamos, la forma en que comparamos experiencias, la forma en que comparamos la experiencia presente, o lo que percibimos como la experiencia presente con la memoria. Todos estos movimientos de la mente, cuando nos identificamos con ellos, cuando estamos enredados dentro de ellos, o atrapados dentro de ellos, se sienten muy reales, muy sólidos. Pero cuando los investigamos directamente, cuando comenzamos a sondear, empezamos a indagar, ¿cuál es la naturaleza de ese relato? ¿Qué tan real es? ¿Quién o qué está percibiendo el relato? ¿Y cuál es la naturaleza del relato en sí, o del portador del relato? ¿Cuál es el vehículo? ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento en sí mismo? ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia que ilumina el pensamiento que a menudo se siente como yo o mí? ¿Cuál es la naturaleza de eso? Y empezamos a investigar eso directamente, no conceptualmente. No agregando otros pensamientos, sino investigando directamente la naturaleza de los pensamientos en sí mismos. Entonces esto puede ser muy valioso, muy poderoso, y puede incluso llevar a un cambio en la identidad que llamamos despertar, que es un cambio muy profundo, un cambio muy fundamental en la experiencia. Pero no es el único cambio disponible, hay turnos posteriores que vienen después de eso, normalmente. Ahora, el propósito de este mensaje, de este video específicamente, porque tengo mucho contenido, ya sobre el despertar, sobre el proceso de indagación, indagando en la naturaleza del pensamiento, y en la naturaleza de ese diálogo interno, o esa narrativa interna, hacia los juicios, creencias, recuerdos, etc. Así que puedes referirte a eso si te interesa. Pero el punto de esto no es exactamente eso. El punto de esto es simplemente iluminar que todo el aparato, los componentes en conglomerado de nuestra aparente experiencia consciente, nuestra experiencia de este momento del tiempo, de autorreflexión, de memoria, esos no son el único juego en la ciudad, por así decirlo. Significa que en tu experiencia ahora mismo, hay algo que simplemente no es eso. Hay algo más completamente. Eso es algo que es esencialmente imposible de describir de una manera perfectamente precisa o de un modo exacto. Pero puedo señalarlo de maneras precisas. La forma en que lo señalo es diciéndote lo que no es. La otra manera en que lo señalo es dándote una sensación de la intuición de ello. Esta intuición puede ser tan sutil que está incluso por debajo del nivel consciente. Pero eso no significa que sea sin importancia. No significa que no esté presente. Entonces, hablando de manera general, o para tomar distancia y tener un punto de vista amplio y objetivo de lo que estoy hablando, nos involucramos en el mundo de la espiritualidad en algún nivel u otro a menudo. O tal vez no lo hacemos. Tal vez nos involucramos en algún tipo de investigación directa, de nuestra psicología, de nuestro proceso interno, como hablaba antes. Pero realmente no nos interesa la espiritualidad como tal. O quizás hay una interrupción masiva en la forma en que percibimos la vida de tal manera que estamos forzados a cuestionar si la paradigmas, ese conglomerado de experiencias y procesos internos que consideramos reales, sólidos,
continuos. Cuestionamos, debido a la interrupción, ¿qué tan real es eso, si existe en absoluto? Así que cualquiera de esas cosas puede suceder. Pero. Incluso esos sucesos, incluso la interrupción, incluso la indagación, incluso el compromiso en el proceso espiritual sigue siendo todo parte de esa primera forma de percibir, digamos. O ese primer aspecto de tu experiencia del que hablo al principio de este video. Ese segundo aspecto de la experiencia del que hablo que no puede ser perfectamente definido, no puede ser precisamente descrito. Y hay razones para ello. Una de las razones es que está demasiado cerca, es demasiado simple. Es demasiado incondicionado por ese aparato que parece que está haciendo la realidad sólida, real, continua, y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué es incondicionado? No tenemos un aparato condicionado con el que percibirlo. Así que esto es muy intuitivo, es una exploración. Muy intuitiva. Pero está ahí, y está ahí ahora mismo para ti. Y cuanto más percibas su presencia, o ni siquiera es percepción. La percepción es demasiada distancia. Cuanto más intuyas su presencia, más podrás notar que la experiencia se desplaza o cambia. Esto puede variar desde una sensación muy sutil, de algo solo un poco diferente ocurriendo, una pequeña cosquilla en algún lugar, de tu experiencia o conciencia hasta algo bastante profundo, incluso psicodélico. Y no importa qué ámbito de experiencia ocurra, comprende que incluso esa experiencia, incluso el conocimiento y la percepción de esa experiencia, sigue estando en esa categoría, o ese conglomerado de experiencias del que hablaba antes que se siente como tú. Se siente como solidez. Se siente como la realidad tal como la conoces. Pero el otro lado de las cosas al que apunto, realmente no dice nada sobre esto. No tiene ninguna conclusión. Ni siquiera llega a ser consciente de sí mismo. Es demasiado primario para ser consciente de sí mismo. Pero es realmente lo que está en el corazón de la experiencia. Es lo que está en el corazón de la apariencia. Está en el corazón de todo. Realmente es la única cosa que realmente está sucediendo. Cuando todo está dicho y hecho, y es, en un sentido infinitamente poderoso. Porque tocarlo, reconocerlo, sentirlo de la manera en que estoy señalando ahora, tiene un efecto, parece tener, bastante efecto, en hacerlo surgir, en aclararlo, en tu experiencia habitual, de tal manera que tu experiencia habitual pueda ser vista a través, pueda ser deconstruida. Eso es de lo que se trata. Se trata solo de una especie de reconocimiento. Así que si lo sientes, eso es algo bueno. A veces cuando sentimos esto, podemos tener cambios perceptuales muy significativos, e incluso sentir una especie de miedo. Miedo a perder algo, a perderlo todo, a perder el yo. Miedo a que la realidad se desvanezca. Todas estas experiencias pueden suceder. Y, aún, esta verdad a la que apunto, esta especie de verdad viva, que es inefable, no se ve perturbada por ello en absoluto. No se inmuta. No se mueve. No tiene opinión al respecto. No saca conclusiones. No viene ni va. Nunca ha nacido y nunca va a morir. Está justo ahí. Está justo aquí. Es todo esto. Entonces, si esto resuena contigo, si esto enciende algo en tu experiencia, eso es increíble. Dale permiso para orientarte hacia ello si no sabes cómo hacerlo, porque en cierto modo, no puedes darte permiso para dejar que te supere. Tú, dale permiso para rendirte a ello. Ese acto tan simple es muy, muy poderoso. No lo hagas a menos que estés listo. O quizás lo diga de esta manera, no lo hagas a menos que, instintivamente, sabes, sea el momento. Nunca puedes estar realmente preparado. Porque como dijo Dogan, estar preparado ya es demasiado tarde. Pero puedes sintonizar con ello, seguro. Puedes abrirte a ello, incluso cuando no sabes cómo. Incluso cuando tu mente está creando 1.000.000 de dudas sobre esto. Incluso cuando los pensamientos simplemente se desbocan. Incluso cuando hay miedo. Incluso cuando hay
Una respuesta en el cuerpo, una respuesta física en el cuerpo, un movimiento de Kundalini del miedo temblando. Todas estas reacciones pueden ocurrir, pero son reacciones. No son la verdad primaria. De este movimiento del que estoy hablando, de esta posibilidad de la que estoy hablando. Solo sintonízate con ello. Esté dispuesto a entregarse a ello. Y en el sentido relativo, desde el punto de vista de ese aparato del que hablaba, parece crear una realidad consistente que a veces puede sentirse bien, pero otras veces puede sentirse realmente incómoda. Como mucha ansiedad, como mucha soledad, como mucho aislamiento, como mucha búsqueda. Desde ese punto de vista, lo que puedes hacer es estar dispuesto a ver cosas que no sabías que estaban allí. Estar dispuesto a experimentar cosas que no sabías que podías experimentar. Estar dispuesto a experimentar cosas que no sabías que querías experimentar. Sé abierto en lo relativo al grado que puedas. En gran medida no puedes, porque ese aparato relativo tiene una especie de impulso, tiene su propio conjunto de reglas, y parte de su conjunto de reglas intenta evitar que vea lo que estoy señalando. Lo cual no significa que sea malo ver o experimentar o darse cuenta. Solo significa que este aparato no lo entiende. No puede percibirlo realmente. Es demasiado grande, demasiado vasto, demasiado infinito, demasiado ilimitado, sin nacer, para que la mente realmente lo comprenda en absoluto. Entonces, es simplemente la herramienta equivocada para el trabajo, por así decirlo. Pero comprende, puede tener todo tipo de reacciones a lo que estamos hablando aquí. Puede tener todo tipo de reacciones a tu giro, a esta apertura, a lo que estoy hablando, a lo que estoy señalando, que está en tu experiencia. Esto no es solo algo que yo sé, que te estoy enseñando en absoluto. Si lo percibes de esa manera, eso es un pensamiento. Aquí es cuando quieres responder a su llamada. Cuando estás listo para girar hacia ella. Confía en ello. Está bien. No tienes que entenderlo. No tienes que entender nada de esto. No necesitas tener un modelo de espiritualidad o despertar o budismo o Advaita. No necesitas ningún modelo. Esto no se trata de modelos. Está más allá de los modelos. Es primordial para los modelos. Los modelos son paradigmas, comprensiones. Los modelos son una red de seguridad. Para la mente. Una forma de mantenerte en lo conocido. De lo que estamos hablando aquí, es de lo desconocido. Para ese aparato. Pero no es desconocido en el sentido de que esté en otro lugar. No está en otro lugar. No es algo más. No tienes que encontrarlo, no tienes que moverte hacia ello. Si te acercas a ello, es ello acercándose a ello. O nada se acerca a nada. Y un pensamiento es simplemente decir que ya es así. Así que no hay a dónde ir. Nada que intentar lograr aquí. No se necesita práctica. No se necesita cambio. No se necesita comprensión. Esas son todas formas de hablar sobre esto desde la perspectiva relativa. Todas esas experiencias pueden suceder. Y está bien. Eso no es de lo que estamos hablando ahora. Estamos hablando solo de lo que es ahora mismo. Está en los campos sensoriales. Es lo que está justo frente a tu cara. Es el sonido. Es la suma total de todos los sonidos. Sonido es la naturaleza infinita del sonido. Pero no contemples eso. Solo escucha. Y luego deja que la escucha disminuya hasta que solo haya sonido. Somires en rendición. O nota los pensamientos, pensando en lo que estoy diciendo, o distrayéndote de lo que estoy diciendo. Simplemente obsérvalos.
Entonces observa la suma total de la totalidad, de la sustancia en la que parecen surgir esos pensamientos. Llámalo conciencia, llámalo el espacio donde eres consciente de los pensamientos. Observa la totalidad de ello, la integridad de ello, de tal manera que ningún pensamiento pueda agitarse sin ser notado inmediatamente. Eso es HM. Además, la calidad de la experiencia. Está allí. La calidad de la experiencia cuando no diferenciamos. La experiencia. Está aquí. Eso es. En el momento en que intentamos comprenderlo, estamos creyendo en un pensamiento. En el momento en que creemos tenerlo, estamos creyendo en un pensamiento. En el momento en que creemos que lo perdimos, estamos creyendo en un pensamiento. Solo quédate aquí mismo. Incluso quedarse no tiene sentido aquí. No hay nada por lo cual quedarse o irse. Quedarse e irse tampoco lo son.